Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Quiero comentarles que unos días antes del feriado, descanso y tradición de Semana Santa, un amigo muy querido me envió por correo electrónico unas recomendaciones que son originadas de Wen Jiabao, quien fue primer ministro de China, su sexto premier realmente, y una personalidad muy importante tanto en el campo económico como dentro del partido dominante en la República de China. Este amigo que me envió este documento es como usted, como soy yo, una persona muy preocupada por lo que pasa en Guatemala, que estamos siempre buscando soluciones para los problemas crónicos que nos afectan, que nos ha llevado a vivir en una tremenda situación de inseguridad, de violencia, de verdaderamente angustia para la población guatemalteca. Es lamentable ver que todos los días guatemaltecos honrados, que salen a ganarse el pan con el sudor de su frente, con un trabajo honrado, son sujetos de extorsiones, son sujetos de amenazas, y aún desafortunadamente tenemos que sufrir el dolor de ver que muchos de estos hombres que están trabajando por sus familias, de estas mujeres que están apoyando el desarrollo de Guatemala, son objetos de todo este ataque aparentemente impune que se está produciendo. También es verdaderamente triste el saber de que a pesar de tantos años, a pesar de tantas promesas, a pesar de tantas ofertas, pues Guatemala sigue teniendo unos grandes niveles de pobreza. Hay aún estadísticas que hablan en años recientes que en vez de disminuir, esta ha ido aumentando. Y todo esto sucediendo en un país que sabemos que es un país rico, que tiene grandes posibilidades de desarrollarse, que tiene una gran oportunidad de que sus hijos, sin tener que emigrar, puedan salir adelante. ¿Qué es entonces lo que nos pasa? ¿Qué es lo que sucede que hace imposible que logremos tener eso que también está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en su artículo primero dice con toda claridad: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Por eso me llamó muchísimo la atención lo que me envió este amigo, y lo leí repetidamente durante el descanso de Semana Santa y llegó realmente a impactarme profundamente, porque Wen Jiabao está dirigiendo estos puntos que él señala a lo que llama los países emergentes. Nosotros todavía estamos un poco atrás de esos países emergentes, pero sin embargo las medidas que señala son medidas muy reales, porque desafortunadamente lo que ha venido pasando en países como el nuestro es de que ese bienestar común que se debe buscar, ese hecho de que lo más importante es el guatemalteco, como que ha perdido, se ha desvanecido, y estamos siendo presas de una clase política que ha secuestrado prácticamente al Estado. Nosotros no podemos seguir aceptando tener funcionarios ricos y pueblos pobres. No podemos seguir teniendo un país que a saber dónde está, Alicia en el País de las Maravillas, porque lo que nos dice la publicidad que los gobiernos utilizan repetidamente, gobierno tras gobierno, gestión tras gestión, pareciera realizarse en otro país, en otro lugar y no en Guatemala. Es triste que en países como el nuestro se gaste más en publicidad que en textos para los niños de las escuelas. ¿Cuáles son estos puntos que Wen Jiabao señala? Realmente tiene 10 puntos. Estos 10 puntos los vamos a tener disponibles acá, por si ustedes quisieran que se los enviáramos, con mucho gusto lo hacemos. Lo que yo hice fue cambiar un poco el orden en el cual él los presenta. Son exactamente los mismos, pero los pusimos en un orden diferente para que fuera más relacionado primariamente con esa triste realidad que vive nuestra Guatemala. Esa triste realidad de una clase política que se ha olvidado del pueblo
y que únicamente, aparentemente, no todos, pero sí la mayoría, simplemente llegan a los puestos, llegan a la función pública para beneficiarse de ella y no para servir como debería de ser. Yo quiero compartir con ustedes entonces estos 10 puntos que él señala como sus recomendaciones para que haya cambios verdaderamente importantes en los países emergentes. El primer punto: severo castigo para los políticos corruptos. Es terrible saber que nuestros países tienen las tasas más altas de corrupción en el mundo. Nuestros países no castigan como debe ser a los políticos corruptos, principalmente a los del régimen de turno. Y por eso es que no hay altos burócratas arrestados por este flagelo, que diezma las arcas públicas. Por lo tanto, está claro por qué esta plaga, la corrupción, es cada vez peor en nuestros países, ya que no se toman medidas para frenarla. Como dijo alguien muy acertadamente, en nuestros países no hay razones para no robar. Y robarle al pueblo verdaderamente es un crimen de lesa majestad. El día que tengamos funcionarios que verdaderamente se rijan por la ley, que tengan temor a que ser denunciados, a ser enjuiciados y que realmente sean dignos, ese día va a haber un cambio significativo en Guatemala. En China, por ejemplo, la corrupción probada es castigada con la pena de muerte, o sea, con la vida. Y por supuesto, el retorno inmediato a las arcas públicas de los valores robados. Si los fondos para la inversión no alcanzan, si nunca tenemos dinero para buenas escuelas, para buenos hospitales, para buenas carreteras, si no se pagan las deudas y se siguen aumentando, en realidad algo está muy mal en nuestro sistema. Siguiente recomendación: reducción de al menos un 80% en el salario y los gastos de los políticos profesionales. Nuestros países tienen la política más cara del mundo. Y esto ocurre por esta cultura que ha existido en la cual lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Y por la falta de políticas severas y claras en materia salarial. Es necesario que el político entienda que es un funcionario público como cualquier otro, con una obligación de entregar su trabajo y sus conocimientos en beneficio de su país, y no un rey como se ven actualmente. Estoy seguro que usted, que me está viendo y me está escuchando, se siente, al igual que millones de guatemaltecos, ofendidos al ver ese tremendo gasto que a costillas del pueblo hacen estos políticos. Vemos los séquitos de guardaespaldas, los séquitos de vehículos que los andan acompañando. Yo me pregunto, y seguramente usted también, ¿por qué tenemos nosotros como pueblo que pagarle su seguridad a un funcionario que ya está ganando mucho más allá de lo que debería ganar? Que ya está recibiendo mucho más allá de lo que usted recibe con su trabajo diario, de lo que usted y su familia han logrado a través de dignificarse sirviendo a su comunidad. Yo creo que verdaderamente en ese punto es fundamental que todos los ciudadanos tengamos una exigencia muy clara. No más despilfarro, ya no más abuso de los políticos, no más abuso de las arcas del gobierno. Como decía, ¿para qué queremos nosotros funcionarios ricos y pueblos pobres? ¿Para qué queremos niños que no pueden ni comer durante el día? Pero vemos los grandes festejos y las grandes celebraciones que ocurren en todas las instituciones públicas.